La tenemos aquí en Río Tercero y afortunadamente eligió nuestro medio para dialogar con nosotros y hablar sobre este tema que seguramente usted se pregunta, especialmente a aquellas parejas que no pueden concebir o tener algún bebé, y se preguntan cómo es el que nosotros conocemos comúnmente como el alquiler de vientres y toda esta reforma del Código Civil que se ha dado en los últimos años en nuestra República. Hay leyes que contemplan todo esto, ¿no? Por eso la tenemos aquí a la abogada, la doctora Andrea Visani, que es alguien que está trabajando conjuntamente con esto, y le doy la bienvenida y quiero que me cuente un poquito sobre esto, que es el Instituto de Maternidad Subrogada, que es el alquiler de vientre, que nosotros más o menos entendemos popularmente. Creo, corríjame si no es así, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Perfecto. La verdad que hablar de maternidad subrogada parece un poco, diríamos, demasiado sofisticado y la gente lo conoce más comúnmente como alquiler de vientres, pero también lo que se dice como la sustitución de la maternidad. Es decir, Bien. Esta maternidad subrogada, ¿qué quiere decir maternidad subrogada? Vamos a tratar de bajarlo, Claro. para que la gente lo conozca, porque hablamos en términos legales, como corresponde, pero por ahí la gente no lo entiende muy bien. La idea es que lo podamos bajar y que podamos entender al menos, o que nos quede una idea básica de qué es lo que tenemos y estamos manejando cuando hablamos de este instituto tan moderno. La maternidad subrogada, gestación por sustitución o alquiler de vientres, cualquiera de estos nombres que suele recibir, es un instituto medianamente nuevo, novedoso, pero que es usado sobre todo por aquellas personas o parejas, y digo personas porque no necesariamente son los matrimonios o dos personas del mismo sexo, después de lo del matrimonio igualitario, que pueden recurrir o acudir a esto. Voy a hacer simplemente un raconto, decir cómo puede ser la filiación, claro. Es decir, cómo un niño se emplaza en un estado filiatorio. Por naturaleza, ese niño que nace de su padre y su madre, exacto, que se gesta por naturaleza, la filiación por adopción, es decir, aquel que se adopta, y luego esto de la maternidad por sustitución. Es decir, ¿qué pasa en este caso? Lo que sucede es que acudiendo a las TRA, que son estas técnicas de reproducción humana asistida, estas técnicas, ¿no es cierto?, que se produce la inseminación artificial. Los bancos de semen, que según se los conoce vulgarmente, ¿no? Puede ser un método ese. Ese puede ser un método, es decir, puede existir la posibilidad de que esto hasta podemos tener múltiples combinaciones. Vamos a ir por la más sencilla, para poner un ejemplo y no extendernos demasiado. Un hombre y una mujer, correcto, en el cual la mujer no puede tener hijos, por la causa médica que sea. Bien. Esta mujer no puede gestar, pero el hombre está probado que sí puede, es fértil exactamente, y puede aportar el material genético. Acuden, bien, a una institución médica y le dicen: nosotros queremos tener un niño, perfecto. Entonces le dice: nosotros vamos a aportar el material genético, es decir, el del padre. Bien. Bien, ahora, ella no puede llevarlo consigo, supongamos que tampoco tiene los ovarios o tiene alguna cuestión médica que ella ni siquiera, biológica, en la cual ni siquiera puede portar al niño, ni tampoco puede generar los óvulos. Entonces va en búsqueda de un vientre. Va en búsqueda de un vientre. Ahí va. Entonces, en ese caso, ese vientre, esa madre portadora que va a portar ese bebé, tiene dos opciones. O ella misma puede aportar los óvulos, bien, o bien puede haber una tercera persona que aporte esos óvulos. Entonces vamos a tener, por un lado, una madre que aporte los óvulos. Por otro lado, una madre portante que va a llevar a ese bebé. Y por otro lado, y este concepto totalmente nuevo, que es el de la voluntad procreacional. Esa madre que tiene la voluntad de ser madre. Bueno, hay un dato muy importante acá, ¿no? Porque por un lado la cuestión biológica, la otra que porta su vientre. ¿Y qué rol? ¿A quién calificamos como madre? Porque el sentido, yo entiendo cuál es el sentido de gestar, de dar a luz un bebé, y acá estamos hablando de una portadora. Bien, bueno, en una ponencia que llevamos a Rosario, a Mendoza, en el año 2017, que empezaba en boga todo esto, y es ¿madre para quién? O sea, ¿para quién soy madre? ¿Para qué derechos yo soy madre? Porque nuestro Código Civil de toda la vida dice que madre es quien da a luz. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este nuevo instituto nos viene a decir que esta madre portante, esta madre que solo va a albergar en su seno ese embrión, no va a tener ningún vínculo ni ninguna relación
con los padres que son los comitentes, así bien. se llaman. Ajá. Es decir, son aquellos que van a pedirle a esa persona que lleve este niño, diríamos, pero ella se desvincula absolutamente. Por eso es tan importante que este instituto en su momento, a través de un anteproyecto que no logró consagración legislativa, se pudiera regular. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran los requisitos? Que esa madre que prestaba su vientre ya hubiese sido madre, al menos una vez. Segundo, que esta mujer en ningún momento recibiese una contraprestación económica. De ahí es que desvirtuamos la palabra alquiler de vientres. Bien. Entonces, lo que haría esa mujer es prestar su vientre, pero con un fin de nobleza, diríamos, por así decirlo, pero... De altruismo, podríamos decir. De altruismo, correcto. Bien. Y que lo único que sí recibiría a cambio son todos los gastos médicos. Bien. ¿No? Que ese matrimonio o esa persona que comitente se promete, Ahora le promete bien, dar. ¿Qué pasa si ese matrimonio comitente, entre comillas, tiene una voluntad de entregarle una bonificación económica? Ningún problema. ¿Está dentro de lo legal, por así decirlo? Totalmente, está totalmente legal, porque aquí lo que prima es la voluntad. Bien. Es decir, todo esto igual a través de pericias, es decir, todo esto no es, bueno, yo quiero, no, tiene que pasar, sobre todo la madre, porque ¿por qué tiene que tener un hijo antes? Porque ella tiene que saber lo que es llevar un hijo antes y luego tener que dar a alguien que ha vivido en su vientre 9 meses. Y la voy siguiendo muy de cerca porque por allí surge una inquietud personal. Digo yo, ¿qué pasa si el día de mañana esa mujer puede tomar acciones legales, jurídicas sobre esos matrimonios comitentes? Es decir, no, si ese bebé, ese que yo te di a luz, por así decirlo, es mío. Permítame que me exprese así de esa manera. No, es correcto. Ante la ley, ¿cómo se trabaja? Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, entonces esta es una pregunta muy interesante porque es, perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo canalizamos para que en el futuro no tengamos este tipo de reclamos? Sobre todo esa pareja comitente. Todo esto tiene que ir previamente por la justicia. Es decir, yo tengo que ir al juez con mi abogado y con todo y decir, bueno, nosotros tenemos este propósito. Se debe hacer con antelación. Es decir, tenemos esto y la mujer manifiesta esto, y esto es un contrato entre las partes, entonces ella se obliga a no hacer ningún futuro reclamo porque en definitiva no hay un vínculo biológico. No te olvides que el padre fue el que puso, diríamos, el elemento, diríamos, biológico. Sí. Pero esa mujer, si esa mujer no tiene un óvulo de ella para la gestación, no hay ningún vínculo. Entonces solo ha sido un alquiler del vientre o un préstamo del vientre. Bien. Ahora, por contra, diríamos, por así decirlo, como no es una contraprestación, sino contrariamente, hay algo que es muy importante. Nos tenemos que hablar de ese niño. ¿Qué pasa con ese niño? Claro, eso voy a preguntar, ¿no? Porque, a ver, vamos a detenernos un poquito allí. Y me surge una pregunta aquí. Digo, por lo general esto se ha mediatizado. ¿Por qué? Porque conocemos a un Marley o que conocemos, qué sé yo, a una Luciana Salazar, que son estrellas y que bueno, están en la cuestión mediática y que viajan a otro lugar. ¿Está dentro de los parámetros? Es decir, ¿podemos contemplar en la ley nacional de que una persona, un argentino, de nuestro país, vaya y geste un bebé de esa manera afuera? Así es. Bueno, respecto a eso, tenemos algo muy importante, que esto sí se introdujo y esto es muy importante. Así como dijimos que se cometió un error enorme al no haber legislado, aún con el anteproyecto que teníamos, sí se legisló para estos casos internacionales. Ajá. ¿Internacionales por qué? Porque si bien la persona es un nacional nuestro, un argentino, más allá que en Argentina la nacionalidad no es un elemento relevante, pero esta persona va afuera. Hablemos, supongamos en el estado de California, o puede ser en India en su momento, o en Tailandia. Hay muchos países en el mundo que admiten este tipo de contratos, con todas las de la ley. Yo te presto mi vientre y vos me pagás. Y es sumamente caro, sumamente costoso. Perfecto. De hecho, cuando se inscribe el acta de nacimiento, allí dice claramente que es hijo de, solamente en este caso, hijo de Marley, hija de Luciana Salazar, pero no de una madre X. ¿Nacionalidad en ese caso? Vienen con en ese caso ya vienen con la nacionalidad norteamericana, claro, se la da sin ningún problema, sin perjuicio que ese certificado luego que viene del exterior sea reconocido en Argentina. Pero ahora, qué importante decir, ¿cómo? Si usted no dio a luz, ¿quién es la madre? Porque uno pregunta, ¿quién es? Pero hay un artículo muy importante, es un único artículo, el artículo 2634 del Código Civil, pero que está en la parte del derecho internacional privado, que dice que el juez debe reconocer
los emplazamientos filiales constituidos en el extranjero, siempre que en el país donde se haya llevado a cabo esa operación, ese país lo permita y lo tenga legislado. Ajá. Y en segundo lugar, que no atente contra nuestro orden público. Y por último, siempre teniendo como norte el interés superior del niño. Claro, los derechos de este menor, de este niño, y llegado a una adultez, ¿qué decisión puede llegar a tomar? Si puede continuar con esta pareja emocionalmente o que exista una crisis, pongámosle, y que pueda salir del país y ya tiene ya su nacionalidad. Bien, el resguardo, ¿no? Es muy importante en este caso, y esto se preserva tanto a nivel interno, porque nosotros hemos firmado tratados internacionales, pactos, derechos, o sea, hemos consagrado derechos del niño, sobre todo el derecho a saber nuestro origen. Es decir, el derecho a la identidad. Jamás se le podrá ocultar a ese niño cuál es su origen. Nosotros vemos por ahí en la televisión cómo Marley se encontró con la madre que lo dio a luz y tal. Bueno, hay algunos que deciden no cortar ese vínculo, ¿no? Y llevarlo hasta la adultez del niño. Otros, llegado el momento, decir, bueno, tú vienes de aquí. Entonces, ¿cuál es la gran disyuntiva acá? Yo que puedo pagar fuera $100.000 dólares. ¿Y el que no puede? Y el que no puede. Entonces se han dado más o menos algo de más de 20 y pico casos jurisprudenciales ya de gente que aquí, con una amiga, con una familiar, que dice con este fin altruista que decide, yo les presto mi vientre. Bien. Yo le tendré que ir a contar al juez toda la historia. Bien. Hemos llevado adelante todos estos procesos, no hemos podido llegar a constituir nuestra familia, la mujer tiene problemas médicos. Yo debería justificarle todo al juez. De hecho, aquí en Córdoba Capital ha habido un fallo del juez Tabip que pone todo esto en el tapete y nos dice, y efectivamente lo autorizó. Pero lo importante es hacerlo previamente. Hay personas que lo han hecho después y ahí sí se complica. Bien, para ir cerrando, doctora. Sí, por supuesto. Y le agradezco porque ha sido muy, muy didáctico, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Primero, ¿usted cree que Argentina, nosotros en esto hemos avanzado teniendo en cuenta la reforma del Código Civil, teniendo en cuenta, como marcábamos, el matrimonio igualitario? ¿Ha ido avanzando? ¿Nos queda todavía algo pendiente? Bueno, la verdad que su pregunta, que un poco lo hablábamos antes de la nota, y tiene que ver con esto de que Argentina se debe, en este sentido, un debate, y se lo debe con todos los sectores, porque sabemos que es un tema escabroso, desde lo religioso. Y hemos tenido, ¿no?, el tema del aborto. Estos son temas que dan debates, entonces, desde lo religioso, desde lo sociológico. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una legislación. ¿Por qué? Para evitar que la clandestinidad, que las personas hagan esto en la clandestinidad. Podemos tener una legislación que no sea la mejor, pero en el camino podremos ir mejorándola, pero debemos darnos el debate y tener una legislación que ampare a estas personas que quieren hacerse de un hijo, diríamos, y poder constituir así la familia. Bien. Usted está integrando, me dice, además da clase en la facultad, ¿no? Sí, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, donde se abordan todos estos temas. Hemos tenido el lujo de tener una titular de cátedra que ha sido una de las redactoras del Código Civil. Es muy bueno eso, porque a Vélez Arfield no lo conocimos, pero tenemos alguna, y la verdad que eso merece la pena. Uno puede mamar el background de todo eso, es muy bueno, es muy bien. Doctora Andrea Visani, muchas gracias por estar. No, por favor, ha sido muy amable, muchas gracias a usted. Muy bien.